la profesora Antonia Álvarez Mesta nunca cesa. Así es que qué bueno que está con nosotros, profe, y qué bueno que podemos escucharlo. Es un placer, insisto, siempre es un placer. Y ahorita escuchando a Héctor Esparza y evocando a Eduardo Galeano, citado por usted, de que los seres humanos no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. Pues viene a mi mente la riqueza de las anécdotas. Una anécdota, etimológicamente, es lo que va hacia afuera, lo que sale, lo que se expresa, lo que se manifiesta. Ana, en este caso, da idea de dirección. Ect significa que sale, que llega al exterior. Esa es la anécdota. Entonces, las anécdotas siempre son significativas. Recordar es vivir, e insisto que en recordar está el corazón. En inglés, por ejemplo, cuando piden que se aprendan algo textualmente, palabra por palabra, de memoria rigurosa, you have to learn this by heart. Entonces, apréndetelo por el corazón. Y tiene que ver con esto de recordar. Y escuchando a Francisco, me acuerdo que el 11 de septiembre, martes del 2001, yo traía una camisa verde que todavía conservo y andaba comprando dulces porque yo era coordinador general académico de una institución jesuita, la Pereira, para acabar pronto, y yo había convocado a junta, iban a ir los directores y coordinadores. A mí me tocaba ser el que hacía la talacha para el rector, y entonces yo tenía una junta con directores y coordinadores, y estaba comprando pues lo que yo les iba a regalar a mis invitados, porque yo era el convocante a la reunión, y estaba un televisor encendido en el negocio, y la gente estaba comentando que un avión se había estrellado contra una de las torres gemelas del Centro Mundial del Comercio. Y de rato me entero que otro avión, y entonces ya se dice que no fue un accidente, sino un atentado terrorista. Y claro que esos acontecimientos por sí mismos tienen fijadores mnemónicos, es decir, tienen recursos para que nos los grabemos en la memoria. Hace un par de días me entero también de que un conocido jesuita, sacerdote, el padre Saúl Cuautle Quechol, sí, que trabajó años en la Pereira, falleció como una secuela digamos, una consecuencia del COVID. Tuvo un ataque masivo al corazón. Yo me acuerdo muy bien de Saúl porque conviví muchos años con él y tuve cierto contacto que por momentos fue muy, muy estrecho, así que a mí no me cuentan cómo era el padre Saúl, pero me acuerdo que una vez se molestó conmigo porque lo contrarié. En Casa Íñigo estábamos en ejercicios espirituales y él, que fue un hombre articulado, como buen jesuita, un hombre con facilidad de palabra, era su convicción y yo debía haber respetado aquella convicción. Acababa de ocurrir, era el 15 de septiembre del 2001, sábado, y el domingo 16 de septiembre estábamos en Casa Íñigo en ejercicios espirituales, un pequeño grupo de personas, era voluntario, pero fuimos. A mí me gustaba participar, y en determinado momento Saúl, quizá por su juventud, decía, tenemos que reconocer que en el fondo nos dio gusto lo que pasó. Esos gringos, ¿cuánto daño no han hecho en el mundo? Y yo le dije, habla por ti, Saúl. A mí no me da gusto que mueran 3,000 personas. No, pero los gringos, de acuerdo. Las manifestaciones imperialistas, los abusos, los daños que han hecho es mucho, pero eso no justifica la muerte de inocentes. Entonces, bueno, esa es una anécdota. Soy imprudente al evocar aquello, pero sale esto porque ciertamente los acontecimientos son fijadores mnemónicos, y por supuesto que tengo recuerdos muy gratos y cordiales del doctor Saúl Cuautle Quechol, que recientemente ya llevaba un año como rector
de la Ibero Ciudad de México y estaba teniendo un buen desempeño. Pero hablando de la riqueza de las anécdotas, de que tanto comentaron Francisco como Héctor, viene también a mi memoria John Henry Cardenal Newman, que fue un obispo anglicano y luego se convirtió al catolicismo. Él insistió tanto en que el anglicanismo y el catolicismo doctrinariamente eran no solamente hermanos gemelos, sino siameses. Y finalmente ya se sale de la iglesia anglicana y se convierte en sacerdote católico. John Henry Newman, estamos hablando de las postrimerías del siglo XIX, y viendo su extraordinario intelecto, el Papa León XIII, de grata memoria, porque era progresista, porque se comprometió por los obreros, con los obreros y con la gente de menos recursos, era sumamente progresista. León XIII lo nombra cardenal a John Henry Newman. Y Newman siempre tendré presente que dice, hay dos tipos de conocimientos y los dos son valiosos, los dos hay que procurarlos, los dos hay que cultivarlos. Uno es el conocimiento intelectual. ¿Cuál es ese? El que aprendemos en los libros, vamos a las escuelas y universidades, escuchamos disertaciones y conferencias, hoy podríamos decir vemos documentales, en fin, los recursos se han multiplicado de manera extraordinaria. Es un conocimiento útil que ciertamente debemos procurar, pero también hay que reconocer que ese conocimiento en algunas personas, o quizá en todas, en ciertos momentos, pues por ejemplo, nos entra por un oído, toca levemente nuestro cerebro y se sale por el otro oído y nos deja más vanos, soberbios, arrogantes, con cierta fatuidad intelectual, pero no nos convierte en mejores personas. Hay otro conocimiento que es el conocimiento vivencial. Ya que hablo de jesuitas, Ignacio de Loyola habla del conocimiento interno. Bueno, el conocimiento vivencial de John Cardenal Newman, él dice, es aquel que te estruja, te golpea, te quema, te hace reaccionar, te conmociona, te conmueve, te cambia la mirada, te estremece. Ese es el conocimiento vivencial. Casi siempre se presenta en situaciones límites o cuando la adversidad nos está golpeando. Y yo que padecí el jesuitismo, pues 3 décadas, pues colaborando con ellos, y de veras me clavé en leer todo lo que pude. Fui director de biblioteca varios años y pues todos los libros que podía los leía. Tengo muy presente al tercer general de la Compañía de Jesús, Francisco de Borja, descendiente de Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Este Francisco de Borja, español, fue virrey de Cataluña, fue duque de Gandía. Cuando Carlos V de Alemania, Carlos I de España, el emperador del Sacro Imperio Romano, enviuda, que muere Isabel de Portugal, una de las mujeres más bellas, más atractivas. Muchos cronistas nos dicen que su belleza era única, y no porque haya sido reina y emperatriz, sino que de veras era de otro mundo su belleza, que a todos dejaba robados. Isabel de Portugal muere, queda viudo Carlos V, o Carlos primero de España, Carlos V de Alemania, y le pide a su hijo, que será después el rey Felipe II, que se encargue del cortejo fúnebre y de los honores funerarios a Isabel de Portugal, su esposa y la madre de Felipe II. Felipe II, por supuesto, pide ayuda
a los nobles a los que más confianza les tenía, entre ellos el duque de Gandía, Francisco de Borja, que estaba felizmente casado, y era un hombre gallardo, era un hombre de recursos, era un hombre acostumbrado a la honra y la vanagloria, era un hombre que buscaba el prestigio, el duque de Gandía, y le toca llevar para depositar los restos de Isabel de Portugal a un monasterio. Y fue un viaje de 3 días y tenía que dar fe de que estaba entregando el cadáver de la emperatriz. Y eso implicaba abrir el ataúd o el sarcófago, palabra que significa carnívoro. Sarco, carne, fago, comer. La caja de muerto. Y abren el sarcófago y está completamente descompuesta Isabel de Portugal. Los calores, el tiempo, las condiciones nada propicias de un viaje prolongado aceleraron la descomposición y putrefacción de Isabel de Portugal. Y el prior del monasterio le dice: da fe de que este es el cadáver de la esposa de nuestro soberano. Y él dice: no sé si ella es la emperatriz, pero doy fe que es su cadáver. Y yo digo, motu propio, que no volveré a amar aquello que se pueda morir. No dependeré emocionalmente aquello que se pueda morir. Y parece una ironía. Semanas después él quedó viudo. Quedó viudo de Leonor de Castro, su esposa, de Francisco de Borja. Y entonces entró en contacto con un jesuita de la primera generación, el padre Pedro Fabro, y hace ejercicios espirituales y renuncia a las afecciones desordenadas, lo que en Oriente conocemos como apego. Afección desordenada y los apegos son lo mismo. Y se transforma. Él ya tenía el conocimiento vivencial del que hablaba John Cardenal Newman. El impacto, la putrefacción de una mujer no solo bella, sino bellísima, lo impactó. Y se dio cuenta de que es efímero, transitorio, dura poco, lo que este mundo tanto admira, y buscó otras cosas. Logró lo que se conoce como conocimiento interno. Entonces, estas situaciones límite, estas experiencias que impactan, que conmueven, que conmocionan, incendian el corazón, alteran nuestra visión, mejoran nuestra percepción, incrementan nuestra conciencia. Entonces, qué bueno que existe el conocimiento intelectual, hay que buscarlo ya a diario y con todo el esfuerzo y disciplina. Pero también tenemos que estar dispuestos a ese conocimiento que duele, sí, y que punza, ese conocimiento pungente, que es el conocimiento vivencial. Híjole, qué importante es esto, porque, claro, uno nunca puede experimentar el dolor ajeno o ciertas situaciones de la vida en la cabeza de alguien más. Tienes que vivirlas para poder hablar de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una madre que ha perdido a su hijo. Por supuesto. Uno supone, pero realmente uno no sabe. Exacto. Y por ejemplo, cuando una persona se suicida y estamos prontos a condenar y que fue cobardía y que se rajó, no sabemos, nos falta empatía. No estuvimos en su situación, no estamos en sus zapatos, o como diría Laura Esquivel en Como agua para chocolate, solo las ollas conocen los hervores de su caldo. Yo solamente puedo entender y comprender cuando me pongo en el lugar del otro y de veras trato de asumir los sentimientos y emociones que el otro tiene. Exacto. Si no, no. Esa es la verdadera compasión. Sentir lo que el otro le pasa, la pasión compartida.
Sí. Y nos hemos vuelto cada vez más individuos que colectivos, ¿no? O sea, cada vez más soy yo y lo que te pase a ti será tu problema, y como que no participamos. Héctor dio en la clave. De repente viene el colapso y se caen las barreras. Los recursos escasean, no solamente los recursos materiales, físicos, incluso naturales, sino recursos de todo tipo. Y si la rama se rompe, o volamos o nos estrellamos. Ajá, exactamente. Sí. Porque es que yo recuerdo, a propósito de la anécdota esta del 11 de septiembre, yo recuerdo que lo que pasaba en mi cabeza hace 20 años era: ¿qué desesperación habrán sentido las personas que prefirieron arrojarse al vacío antes que estar ahí? Y eso como que me punzaba el pecho, me lo oprimía. O sea, es que cuando tienes una sensación de angustia y de desesperación y que ya no encuentras otra salida, así mismo te sientes. O sea, Exacto. entonces, pero tienes que vivir eso para poder como dimensionar, porque si no, Sí. Las depresiones, por ejemplo. Ay, pues estás triste porque quieres. Y no sabemos. Y aparte, pueden hacer trabajo muy intenso, ir a psicoterapia, y a veces la depresión es endógena. Exacto. Es un desbalance bioquímico. Exacto. Y no es que no le estén echando ganas o no quieran mejorar. Es una situación crítica, aguda. No sabemos. Entonces, mejor callarnos. Mejor callarnos, exactamente. Sí, y acompañar, tal vez. Eso sí, estar presente. Ajá. Estar presente y estar dispuesto a ir al encuentro cuando somos solicitados, pero no llegar como expertos a resolver la vida y a regañar porque no hacen lo que a mí me parece que deben hacer. Justo eso. Justo eso. Sí, ya, por favor, y también en ese sentido, eso de échale ganas. Exacto, es lo Sí, peor. échale ganas. Bueno, profe, ya sabe, con Un todo el placer. corazón. Lo Muchas mismo gracias. digo. Gracias. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. El tema de la semana: despenalización del aborto. Quédese con nosotros. Tema de controversia. ¿Qué cosa? Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.